Estaba viendo. Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar con los que estén, ¿verdad? El día de hoy el objetivo de la clase es hacer un repaso de lo que yo les he estado enviando anteriormente. En este avance vamos a estar trabajando así, por lo menos cada 15 días, estas clases así por Zoom, para retroalimentar lo que usted ya ha hecho, ¿verdad? Y por si hay alguna duda. Y decirles que al final que terminen mis clases del día de hoy, voy a enviarles su tarea de esta semana que viene para que le quede en el transcurso suyo hacer su tarea, en el transcurso de la semana hacer su tarea. Pero antes de todo, quisiera compartir con ustedes un anuncio. Y es que jóvenes tienen en la pantalla que la profesora Marlene les está compartiendo la portada de un libro que fue publicado por Marvin Lemus Rivas. ¿Quién es Marvin Lemus Rivas? Pues primero, ¿verdad? Es un ciudadano de aquí de nuestro municipio. Él también con mucho orgullo fue nuestro estudiante, fue mi alumno, le vamos a llamar así. Empezó estudiando las ciencias sociales y ahora él se ha convertido en un licenciado en historia eh, de la universidad, trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y pues él es profesor del departamento del área de ciencias sociales ahí en esa universidad. Importante que Marvin con su gran esfuerzo, ¿verdad? Su dedicación, tiene este logro de publicar este libro que se titula En pesquisa del oro verde. Este es un contenido que narra un poco acerca de las migraciones internas que se dieron en Honduras en la época de las bananeras y cuánta mucha gente pues vio con buenos ojos migrar hacia el norte del país, pensando encontrar mayores oportunidades, ¿verdad?, de trabajo. Y es así como surgen estas migraciones de los departamentos del interior de Honduras hacia la costa norte. Y en este contexto está este libro y por ello, fíjese bien, yo se los presento porque Marvin, por cierto, ¿verdad? Que es un orgullo para nuestro municipio, es un joven que él no se ha olvidado de sus raíces, él tiene mucha relación aquí en nuestros municipios, ¿verdad? Y qué bueno que estos jóvenes nunca se olviden de sus raíces. Escuchamos nosotros que hay escritores de otros departamentos de Honduras, pero del nuestro no y de nuestro municipio. Entonces, en este caso, jóvenes, quiero compartir este libro porque quisiera que apoyásemos a Marvin. Marvin, nosotros así le llamamos como cariñosamente, porque fue nuestro estudiante también, ¿verdad? Él ya lo publicó, ya está a la venta. Y si alguno de ustedes quisiese comprarlo, el libro cuesta 180 lempiras. Sabemos que la situación económica a raíz de la pandemia, pues ha sido difícil para muchos, ¿verdad? Y por eso nosotros no lo hemos dejado como una obligación en acumulativo que se lea. Pero sí déjeme decirle que en el área de ciencias sociales queremos apoyar a Marvin, em, porque si usted comprase este libro, lo lee, ¿verdad? Y presenta un resumen al final del avance, en el transcurso de este avance, pues podemos incentivarle con un puntaje de 10 puntos sobre examen. Por lo tanto, entonces, ustedes, si ustedes gustan, ¿verdad? Eh, comprarlo, tienen voluntad de comprarle y apoyarle a Marvin, porque debemos apoyarle, ¿verdad? Pueden confirmarme a mi número personal, si van a querer su libro, para podernos comunicar con él, nosotros, porque él se haría cargo de traerlo, ¿verdad? Es importante, jóvenes, que apoyemos lo nuestro y que apoyemos estos éxitos de estos jóvenes
que viven aquí, que han crecido aquí, que se han educado aquí, ¿verdad? Así que nos sentimos comprometidos nosotros, fíjese bien, en ayudarle a Marvin también a través de estas actividades. Bueno, si se ubican jóvenes en la clase de historia de introducción a la economía, tienen ahí ustedes el tema evolución histórica de las escuelas de pensamiento económico. Así es, ¿verdad? Las escuelas de pensamiento económico, pues estas escuelas son principios, son leyes jóvenes que analizan la realidad de los fenómenos económicos y que han sido relevantes a lo largo de la historia y que de alguna manera sus ideas, sus principios han prevalecido, tienen sus exponentes, ¿verdad? Y también, fíjense bien, algunos han sido criticadas, algunas de estas escuelas, y otras que todavía tenemos, ¿verdad? El hecho de que se hagan actividades en el sistema económico de hoy vienen y parten de los orígenes de estas escuelas. Esas son las escuelas económicas. Tenemos 3 escuelas, creo yo, ¿verdad? La escuela del mercantilismo, la escuela de la fisiocracia y la escuela del liberalismo. Eso es lo que yo dejé en la clase anterior. Porque esta próxima clase, la próxima tarea que le envíe después, ahí vamos a completar estas escuelas. Ahí va a ver usted cuáles son las que faltan. Vamos a empezar con el mercantilismo, así de manera general, ¿verdad? Profe, no sé si tiene ahí usted la información, profe Marlene. Ahorita, profe, permítame. Gracias. Antes de todo, mientras la profe nos ayuda ahí, recordarles, jóvenes, que vean su rúbrica, ¿verdad? Estén ahí atentos, hay un glosario que ya para la otra semana debe presentarse, ahí está en la rúbrica para que usted lo haga, ¿verdad? 19 de mayo dice, y igual van a hacer algunas exposiciones, se recuerdan ustedes, ¿verdad? Ahí va en la rúbrica, ya incluso le hice los equipos, ya le di el tema, solo falta enviarle la temática que usted va a estar trabajando en una clase vía Zoom como esta, ¿verdad? Así que vaya usted poniéndole cuidado a estas planes de evaluación, estas rúbricas, para que vaya conforme a las fechas establecidas. Ahora sí, vamos a iniciar con el mercantilismo, que fue una escuela económica, de pensamiento económico, ¿verdad? Que prevaleció en Europa. Ahí surgió el mercantilismo. Y surge a inicios de la época de este sistema que vivimos en la actualidad, que es el sistema capitalista. Para recordarles, ¿verdad? Que como tanto hablamos del capitalismo y el capitalismo, entonces es el sistema económico que vivimos en la actualidad. Si usted se acuerda en sociología, cómo hablábamos de Carlos Marx, ¿verdad? Y este sistema es el sistema que aboga por la propiedad privada, por la propiedad de los medios de producción, que aboga porque hay una burguesía que es la clase de los ricos, de los empresarios, los dueños de fábricas en la actualidad, y porque hay una clase que trabaja para esa clase rica que se llama el proletariado o el obrero, ¿verdad? Y que según algunos analistas, este sistema capitalista es un sistema devorador, es un sistema de explotación, es un sistema donde el interés se ve bien reflejado en la clase rica, ¿verdad? Y el resto que si no tiene, pues no interesa. Es el sistema capitalista. El mercantilismo surge cuando inicia este sistema capitalista. ¿Por qué se caracterizó el sistema capitalista? ¿Verdad? Se caracterizó por el predominio de la actividad comercial. ¿Cómo era orientada su idea? El mercantilismo orientaba su doctrina y ellos abogaban por la acumulación del oro y plata. Y ellos decían que un país que acumulara más oro y más plata era un país rico. El oro y la plata, acumulación de oro y plata, era sinónimo de riqueza de un país. En eso se basa el mercantilismo. Esa es la idea básica del mercantilismo. Entonces, ¿qué buscaban o qué estrategia ellos, por ejemplo, emplearon para hacer prevalecer este pensamiento económico? Pues ellos buscaban, fíjense bien, introducir, decían ellos,
hay que introducir, hay que traer mucho oro y mucha plata al país mediante las ventas a otros países. O sea, había que fortalecer la exportación, vender a otros países. Pero la forma en como nosotros nos acreditamos esa ganancia es a través del oro y la plata. Que esas ventas sean, fíjense bien, pagadas a través del oro y la plata. Y si hay mucha acumulación de oro y plata, eso garantiza riqueza para el país. Esa es una de las estrategias que usaban los mercantilistas. Igual, ellos decían, hay que evitar la salida del oro y de la plata, porque recuerde usted que para ellos era la riqueza, ¿verdad? Es necesario, decía, comprar menos en el extranjero. Entonces ellos abogaban, hay que exportar más y hay que importar menos. No hay que comprarle mucho al extranjero porque en la medida en que más vendemos, más ganancia de oro y plata podemos tener. Mire, es una estrategia que usaban los mercantilistas. Igual, ellos decían que si tenían estas estrategias, había necesidad de encontrar nuevos mercados, a dónde ir a vender, de dónde obtener materia prima, obtener nuevas rutas comerciales. Fíjese que con el mercantilismo se conduce a lo que hoy en día nosotros llamamos el descubrimiento, o vamos a llamarle también, como decíamos en historia de Honduras, ¿verdad? El contacto con otras naciones, con otros países fuera de Europa. ¿Qué hacen los mercantilistas? Como tenían necesidad de buscar nuevos mercados, obtener materia prima y nuevas rutas comerciales, inician los famosos viajes de exploración por parte de los europeos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué territorios? África, América, Asia, ¿verdad? Porque lo que a ellos les interesaba era encontrar nuevos mercados, encontrar nuevas materias primas para elaborar productos, luego ser vendidos y que el oro y la plata llegara a sus países europeos. Es así como inicia, ¿verdad? Lo que es el descubrimiento de América. En esta época el Estado, algo bien importante, jóvenes, el Estado tenía el control sobre toda la actividad económica. Los grandes, por ejemplo, monarquías en ese entonces, que eran sistemas monárquicos dirigidos por reyes, eran los que controlaban la economía allá en Europa. Y en ese contexto, fíjense que lo que hacían ellos, establecer colonias en estas regiones, donde ellos buscaron esas nuevas rutas. Y esas colonias solo podían comercializar con la metrópoli, o sea, con el país a quien ellos se supone, ¿verdad? Ellos habían conquistado, las colonias debían comercializar solo con ellos. Igual que pasó con las colonias aquí en América. ¿Con quién tenían derecho a comercializar las colonias americanas? Con los españoles, porque a ellos se les consideraba la metrópoli. Y eso permitía que el Estado poseyera un concepto que en economía se llama monopolio. O sea que el Estado era un monopolio en esa época también. Entonces, en eso basan las ideas del mercantilismo. Que un país es rico, se acumula mucho oro y plata. Que hay que vender más y comprar menos. Que es necesario obtener materia prima y nuevos mercados. Claro que sí. Y que para ello, ¿verdad? Es necesario establecer colonias en otras partes del mundo. Y es así como se van agenciando la mayor parte de estos minerales que van a ser de Europa, de los países europeos, Inglaterra, España, Francia, Italia y todos estos países que llegaron a colonizar Portugal, otras naciones, estados muy ricos en esa época, ¿verdad? En eso se basa el mercantilismo. ¿Preguntas hasta aquí? Este es un repaso, es un resumen general. Usted lo tiene por preguntas así, ¿verdad? Yo solo lo tengo de manera general. Continuamos entonces con la siguiente escuela, que es la fisiocracia, ¿verdad? ¿En dónde surgió la escuela de los fisiócratas? En Francia, allá por 1750. Ahí tiene su principal exponente, ¿verdad? Que son los que abogan por estas ideas
y que hacen prevalecer a través de argumentos económicos que sus ideas son importantes y que prevalecen en muchas regiones y en muchos tiempos. El nombre de esta escuela, fisiocracia, quiere decir reino de la naturaleza. Eso quiere decir la fisiocracia. ¿Por qué? Porque para los fisiócratas, la única fuente de riqueza que es la agricultura. Para ellos, aquellos decían el oro y la plata, estos decían no, el oro y la plata no es la única fuente de riqueza. La fuente de riqueza de un país es la agricultura. Así decían los fisiócratas, que si un país produce mucho, va a ser un país rico. Por eso sostenían que la industria decía que es una actividad secundaria en un país que se dedica a la transformación de la materia prima para elaborar un nuevo producto. Ellos decían que la industria no genera riqueza. Más bien ellos decían que era estéril, porque lo que hacía la industria solo es transformar la materia prima. Por eso ellos abogaban mucho porque la agricultura era la actividad productiva y que consideraban como la actividad que daría riqueza a un país. Fueron muy críticos del mercantilismo, ¿verdad? Estos fisiócratas. Pero fíjense bien, tuvieron a bien dos frases importantes, ¿verdad? Dos ideas importantes, dejar hacer y dejar pasar. ¿Y en qué abocaban la idea de dejar hacer? Para ellos decían, el Estado no debe intervenir en la economía. Para ellos, quien debe tener el control de la economía es la empresa privada, la iniciativa privada. Abogaban porque cualquier persona podía tener una iniciativa privada y hacer, por ejemplo, tomar decisiones económicas muy propias sin que el Estado intervenga. O sea que para ellos el Estado es un obstáculo en la economía. Y así lo siguen diciendo los neoliberales, los liberales y todas las demás escuelas. Si el único que decía que el Estado no era por ejemplo, más bien él decía el Estado no es un obstáculo, pero sí el Estado más bien está a favor de los ricos hoy en día, lo decía Carlos Marx. Pero estos decían el Estado no debe intervenir en la economía. Por eso se dice dejar hacer, ¿verdad? Que no debe poner obstáculos. Dejar pasar. Para los fisiócratas, ellos abogaban porque se debían eliminar cualquier barrera, cualquier obstáculo que impida la libre circulación. Jóvenes de la riqueza, es decir, que no hayan aduanas, que no haya ninguna represalia, ningún impuesto para que las mercancías y las riquezas puedan llegar a donde quiera. Y sin que el Estado ponga obstáculos, quite barreras, no hayan aduanas, no hayan impuestos por llevar un producto a un determinado país. Por eso abogaban los fisiócratas, ¿verdad? Así que algunas ideas las criticaban por ejemplo, del mercantilismo, pero igual, ¿verdad? Era una escuela que también tenía ideas muy propias para la clase privada. Si se va fijando ahí, aquí no mencionan el pueblo, aquí no mencionan a la clase rica, a la clase trabajadora, nada que ver, ¿verdad? Todo es en favor del grupo que quiera acumular riqueza o que tiene la riqueza. Luego también tenemos el liberalismo, que es otra escuela, que ahí se la mencioné en las tareas que le envié, ¿verdad? Y que el liberalismo, fíjense bien, se caracteriza, ¿por qué? Por tres cosas. Porque haya libertad de empresa, libertad de comercio y derecho a la propiedad privada. Por eso se caracteriza el liberalismo. Estos eran grandes abogados por la libertad. Mire usted, la libertad de empresa, que cada quien, ¿verdad?, tenga la empresa que quiera, que cada quien elige el negocio que quiera, que pueda comercializar con quien usted guste, sin que hayan, por ejemplo, barreras como las que mencionaban los fisiócratas. Y según los liberalistas también,
que el Estado garantice la propiedad privada. Que cuando hablamos de garantice es que usted tenga derecho a tener lo que usted quiera sin que nadie se lo restrinja. Y en este sentido abogan las ideas del liberalismo. Pero también tienen otras ideas, como la libre competencia, ¿verdad? Y se relaciona un poco a lo anterior. El Estado dice no debe intervenir también en la economía. Mire, se parece a los fisiócratas. Que el Estado permita obtener a las personas las ganancias que quieran, pero ¿a costa de quién cree usted? A costa de los trabajadores. Es decir, este liberalismo dice que no importa la clase trabajadora, que lo que importa es que el empresario obtenga todas las ganancias que quiera, no importa cómo trate al trabajador, no importa qué salario le pague, no importa los derechos, si tiene derechos o no tiene derechos el trabajador. Mire usted, a costa de los trabajadores. Que estas escuelas de pensamiento económico, como dije anteriormente, fueron principios que analizaron los fenómenos económicos y que han estado a lo largo de la historia, que aún persisten, pero que han enfocado mucho sus ideas solo en una clase rica. También hablaban del Estado. El Estado, como decía anteriormente, debía garantizar la propiedad privada. Crear las condiciones para que los empresarios obtuvieran más ganancias. Mire, vea usted. ¿Y cómo los empresarios pueden obtener más ganancias? ¿Verdad? En la medida en que el Estado no ponga leyes, no tenga leyes que restrinjan libertad de obtener ganancias. Que el Estado, por ejemplo, no fije un salario mínimo para el trabajador. Que el Estado, por ejemplo, no cobre impuestos por operar ellos en estos países. Y que además de eso, mire que el Estado pueda construir todas las condiciones de infraestructura para que ellos puedan comercializar, producir lo que ellos quieran y obtener las mejores ganancias. Hablaban de la creación de puertos, de carreteras, de todo, ¿verdad? La infraestructura necesaria para la producción. También abogan por la libertad de decidir cuánto, qué y cómo producir. ¿Qué va a producir? ¿Verdad? Yo no sé de qué va a ser su empresa. ¿Cuánto? ¿Cuál sería el monto que va a producir? Y cómo producir la tecnología que va a emplear. La propiedad privada, ellos abogan mucho por la propiedad privada. Y es ese derecho que según ellos es un derecho natural del ser humano. Y que puede hacer lo que quiera sin restricción de nada. Y mire, retoma las ideas de la fisiocracia, de los fisiócratas. Y ellos retoman la idea de dejar hacer, como decían los fisiócratas, y también la idea de dejar pasar. Importantísimo, ya lo había dicho antes, que en este contexto, ¿verdad? Surge lo que ahora nosotros tenemos como sistema económico en la actualidad, que se llama el capitalismo. Que ya dije que el capitalismo, ahí yo le decía en la información que usted investigara las clases sociales, que el capitalismo es un sistema económico basado en la explotación del obrero, donde las clases más importantes es la burguesía y el proletariado. Que el proletariado vende su fuerza de trabajo al burgués por necesidad, porque no le queda de otra, ¿verdad? Que el proletariado de eso vive, de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario que no alcanza para vivir. Y igual, ¿verdad? Que el burgués es el dueño, el empresario de los medios de producción, de las empresas, las maquilas, y que establece y dicta, fíjense bien, las decisiones sobre el sistema productivo. Y que no solo eso, hoy en día, los burgueses intervienen hasta en las decisiones del Estado. Por eso decía Carlos Marx que el Estado es una organización, es una directiva, el gobierno es una directiva, decía Carlos Marx, que está al servicio de los burgueses, que hace lo que los burgueses dicen, ¿verdad? Mire usted en Honduras ya la iniciativa de la empresa privada de gestionar las vacunas para el COVID
y que ellos como empresa privada van a garantizar que lleguen las vacunas a nuestro país. ¿Pero cómo? Obviamente pagadas, ¿verdad? Y el Estado, ¿qué está haciendo? Dando apertura a esa gestión que hace la empresa privada. Eso es capitalismo, joven. El capitalismo nunca se va a pensar en el sistema o en la clase trabajadora o en aquel que cada día trabaja solo por ir pasando, sino que va a pensar siempre en la riqueza, en la ganancia y la prosperidad de la clase burguesa. Así que ahí tenemos las ideas puntuales de lo que es el tema de las escuelas de pensamiento económico, que es el mercantilismo, la fisiocracia y el liberalismo. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. Dígame. Si no, No hay preguntas. bueno, vamos a continuar entonces porque yo sé que ustedes tienen clase y después tienen una actividad después del almuerzo, ¿verdad? Solo se ubican en la clase de investigación que quiero dar unas orientaciones en fundamentos y dentro de las instrucciones que quiero dar es que en la clase que yo mejor dicho, en la tarea que compartí la semana pasada, las instrucciones que di era hacer una justificación, pero algunos la hicieron porque buscaron ejemplos de justificación de un proyecto de investigación. Otros pues me preguntaron a mí y les di una orientación, pero para dejar una idea más o menos general de qué es una justificación en un proyecto de investigación. Primero, justificar o la justificación en un proyecto de investigación es exponer, jóvenes, los motivos por los cuales se realiza una investigación, ¿verdad? Destacar las razones por las que se eligió ese tema, ese determinado tema de investigación, y que ese tema puede ser de tipo social, puede ser de tipo político, puede ser de tipo económico. ¿En qué se fundamenta la justificación? En eso. Usted va a exponer por qué motivos está realizando esa investigación con ese determinado tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A raíz de qué usted consideró a bien, ¿verdad?, elegir ese tema? ¿Por qué razones se eligió ese tema? Yo le di una serie de temas que usted debió elegir uno. Y usted al elegir uno debería, le di un espacio ahí de 12 renglones para que usted realizara una justificación, ¿verdad? Y algunos, como dije, ya lo hicieron en ese contexto que yo les dije al principio. ¿Qué era lo que usted iba a hacer? Lo que usted iba a hacer era explicar los motivos por los cuales fue necesario investigar este tema. Yo le di el tema factores que inciden en el alcoholismo en jóvenes de 16 a 25 años en el municipio de Santa Lucía. Le di el tema análisis de las causas y consecuencias de la pobreza en Intibucá, así de manera general. Quiero decirle, aprovecho antes de seguir con lo de la justificación, que un tema de investigación, ya lo vimos en las clases, ¿verdad? Es un tema que no debe quedar de manera general. Si usted se fija, yo no lo escribí ahí, la migración en Santa Lucía. No le escribí eso. Mire qué le dije yo, ¿verdad? Impacto de la migración hacia Estados Unidos en la población del municipio de Santa Lucía. Porque un tema, fíjese bien, debe ser específico. ¿Por qué debe ser específico? Porque si usted me escribe la migración de manera general, entonces yo estoy tomando a bien que usted como investigador, ¿a dónde va a realizar ese tema? ¿En qué contexto lo va a realizar? ¿Dónde va a delimitar el espacio, los recursos, el tiempo, la población, la muestra? ¿Dónde la va a delimitar? Entonces ese tema es como muy general. Siempre un tema de investigación, jóvenes, se realiza de forma específica, ¿verdad? En el contexto, en el espacio geográfico que usted lo va a hacer. Igual yo le di otro tema, por ejemplo, le di el tema
análisis del desinterés por el estudio en jóvenes del municipio de Santa Lucía. Porque si usted me escribía el desinterés por el estudio, ¿de quiénes? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Verdad? Incluso fíjese que en este título podría haberle escrito también yo, análisis del desinterés por el estudio en jóvenes del municipio de Santa Lucía en la década de 1990 al 2000, en 10 años. Los temas en una investigación, repito, deben ser sintetizados, deben ser específicos, ¿verdad? Y deben, repito de nuevo, mencionar la población con que se va a trabajar y el espacio geográfico donde debe hacerse. Aprovechando que ya vimos eso del tema de investigación, ¿verdad? Luego tenía que usted haber hecho los objetivos. Si usted se recuerda, le dije yo que el cuaderno de investigación no tenía que ir a tirar, ahí tenía que tenerlo porque es una secuencia de pasos que lleva. Y que los objetivos se hacen en base a ese tema que yo estoy dando. Y deben ser generales y deben ser específicos. El objetivo general se deriva, perdón, el objetivo específico se deriva del general. Y qué importante es que cuando nosotros hagamos un objetivo, por cierto, aprovecho también, ya luego usted va a hacer planes de charla en algún momento, en el test. Y allí hay que especificar cuáles son los objetivos con conductas generales y específicos. Ahí vamos nosotros a tener un tiempo para trabajar con ustedes, para orientarles. Y los objetivos en una investigación, hablando de investigación, deben ser objetivos donde se utilicen conductas que puedan lograrse, no conductas que no se vayan a lograr. Yo les decía cuáles son las conductas que no pueden, por ejemplo, utilizarse al momento de redactar un objetivo de investigación. Aquellas que para usted se le van a hacer difícil lograrlas, ¿verdad? En este caso, entonces, los objetivos deben ser bien planificados, planteados de la manera que se puedan lograr. Una vez que se tengan los objetivos, como ya nosotros lo vimos, eso es necesario, ¿verdad? Justificar la investigación. Antes tuvo que haber delimitado el estudio de la investigación. Voy a darle un ejemplo de justificación. Yo le decía a alguien, me mencioné y me dijo, fíjate que yo elegí el impacto de la migración hacia Estados Unidos en la población del municipio de Santa Lucía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le llamó la atención ese tema? ¿Qué es lo que está pasando? Empiece a describir. ¿Y cómo lo va a describir? Por escrito. Ahí, ¿verdad? Haciendo sus ideas coherentes. Puede usted empezar definiendo qué es la migración. La migración es tal cosa, ¿verdad? Otra cosa que puede usted escribir es que en el contexto de nuestro municipio, la migración inicia a partir de los años tanto, ¿verdad? Pudo haber escrito, yo le decía al compañero, la compañera ahí que me preguntó, inicia en los años 90, vamos a llamarle así, yo solo estoy inventando algunos datos. Generalmente quienes migraban hacia Estados Unidos eran hombres. El destino de nuestros migrantes del municipio solo era Estados Unidos. En su mayor parte no habían mujeres que migraban, pero la migración se agudizó más cuando se dio lo que fue el desastre natural en nuestro país, que fue el huracán Mitch, donde se permitió a mucha gente migrar hacia Estados Unidos. Y en nuestro municipio también migró en gran escala. ¿Qué estoy haciendo yo? Con todo eso que estoy diciendo, describiendo, justificando, ¿verdad? Exponiendo los motivos de la justificación. Por lo tanto, fíjese bien, y luego, una vez que usted diga que ya migraron en esa época, hasta la fecha la migración se hace en gran escala. Ahora migran no solo a Estados Unidos, sino a España, Inglaterra, y migran familias enteras, migran, por ejemplo, también en mujeres, ¿verdad? Y con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida. Porque se van, ¿verdad? Buscando mejores trabajos
buscando mejores oportunidades, decíamos nosotros, buscando el sueño americano. También puede usted describir, podía describir ahí que los que quedan aquí, la mayor parte, por eso se ve que las familias, por ejemplo, en nuestro municipio, en su mayoría, falta la figura paterna porque está en Estados Unidos, incluso ha habido desintegración familiar. Eso usted está explicando, usted está exponiendo qué es lo que está pasando en el municipio con respecto a la migración. Y en ese enfoque es que debe ajustársela o debe establecerse la justificación. También, pues, si usted quiere mencionar, ¿verdad? Que en nuestro municipio la mayoría de jóvenes ve con buenos ojos migrar a Estados Unidos. Uno, porque ve que sus familiares con rapidez hacen sus cosas materiales. Otra, porque se gradúan o cosas así y no encuentran trabajo. Por ejemplo, usted podría decir así. Y porque no les queda otra alternativa que emigrar hacia Estados Unidos. Igual podría usted mencionar que la mayor parte de estos municipios viven de las remesas. Nuestro municipio vive de las remesas que vienen de Estados Unidos, lo que ha traído como consecuencia el desinterés de algunos jóvenes hoy en día por el estudio, porque están enfocados en que alguien me mantiene del extranjero. También que no hay una visión futurista de crear una microempresa, porque se está viviendo solo de la esperanza de recibir las remesas cada vez. Pero que sí, estos municipios han sobresalido gracias a la migración de estos compatriotas hacia Estados Unidos. Ahí puede usted agregar mayor cantidad de cosas de qué es lo que está pasando en el municipio. ¿Y qué es lo que está haciendo con eso? Explicando, justificando por qué va a ser esa investigación. Por lo tanto, al final usted termina. Nuestro interés es hacer un análisis de el impacto de la migración hacia Estados Unidos en la población del municipio de Santa Lucía. Y ahí terminó. Lo hice de forma oral. Lo que usted tenía que hacerlo era de forma escrita, ¿verdad? Eso es lo que yo le pedía en la justificación. Y luego lo que tenía que hacer era elaborar un mapa conceptual sobre las limitaciones de estudio de la investigación. Una investigación se delimita el tiempo en que va a durar. Yo le dije la investigación puede durar meses, años, incluso, ¿verdad? De 6 meses en adelante, 2, 3, hasta 5 años, dependiendo del tema que usted ha elegido. También el espacio, el lugar donde se va a hacer la investigación, ¿verdad? Dentro del cual se tendrá lugar la investigación. Puede ser en una ciudad, en una zona rural, etcétera. Las limitaciones de recursos, que es necesario contar, saber si hay disponibilidad de recursos financieros. Y no solo financieros, sino también humanos para la realización de este proyecto de investigación. Así que delimitar un proyecto de investigación es explicar el tiempo, el espacio, los recursos en donde se va a realizar la investigación. Y eso cuando se hace después que usted justifique la investigación. Entonces, por eso, con esta delimitación, lo que se conoce es que si hay viabilidad para que usted pueda realizar este proyecto de investigación, ¿verdad? Eso es lo que tenía que hacer en la clase de fundamentos que yo le envié en la semana anterior. Algunos lo han hecho bien. Si alguien quiere en este momento corregir o dice usted voy a volver a hacer la justificación o lo considero a bien que lo hice conforme a las ideas que yo he dado, entonces puede dejarlo así o si usted decide volverlo a hacer también no hay ningún problema. Eso no le va a influir en la calificación de su tarea. Entonces, jóvenes, ¿verdad? Después de que termine esta clase, igual voy a otra después a las 10. Voy a enviar la tarea de esta semana para que ustedes la puedan hacer. Recordarles que no se dejen acumular sus tareas. Háganlas en la semana porque les damos la semana incluso.
y usted pueda, ¿verdad? Salir bien, ¿verdad? Ir bien en todas sus asignaciones, porque yo sé que no solo son las mías, sino también hay más actividades. ¿Están listos para la tarde? ¿Preguntas? Hola. Vamos a ir como Talía, ¿me escuchan? Jóvenes, ¿tienen preguntas? No, profe, todo bien. Gracias, Diego. ¿Están listos para la tarde, Diego? Sí. Ok. ¿Y el otro equipo de Rixi está listo? Digamos que sí. Digamos que sí, pero van a estar listos. Solo una sugerencia, a propósito voy a aprovechar que cuando vayan a compartir la charla con los muchachos, como son de séptimo, ustedes tienen que presentarse, ¿verdad? Como estudiantes de último año, están haciendo un trabajo educativo social, su presentación, su saludo importante. Luego, es importante que mencionen el objetivo de la charla, ¿verdad? Desarrollan su tema y luego hacen una pequeña evaluación con preguntas orales generales así para ver si los muchachos han captado alguna idea de lo que ustedes están diciendo. Esa es una sugerencia cuando vayan a desarrollar la actividad para la tarde. Si van a trabajar con diapositivas también que me avisen para ver. Sí. Sí, profesora Marlene, gracias. Si ustedes van a trabajar con diapositivas o hay alguna inquietud, esa es la forma como vamos a estar trabajando. Yo les dije que no todas las semanas que vamos a estar trabajando, sino en un lapso de 15 días para ir retroalimentando un poquito lo que ustedes ya hacen. Y así les queda claro y les queda el tiempo para rectificar si hay alguna cosa que no lo han hecho correcto. Bueno, buen día, jóvenes. Listos entonces para la siguiente clase. Dios les bendiga. Nos quedamos hasta aquí. Gracias, profesora Marlene. Bueno.